continuación, mi compañera Magleris Rojas, María Ra y mi persona, Marley Montenegro, les estaremos hablando sobre el movimiento vanguardista en Argentina, con enfoque especialmente en la literatura. En primer lugar, es preciso aclarar que dicho movimiento no solamente se presentó en el aspecto literario, sino que también se expandió a otras ramas del arte como lo son la escultura, la pintura, entre otras más. Dicha corriente le apostaba a romper con las formas antiguas y descubrir nuevas formas de hacer y entender el arte en sus diferentes dimensiones. Ahora bien, enfoquémonos en el aspecto literario, que es el que nos compete a nosotros. Entre las características de esta literatura destaca en primer lugar la búsqueda de la máxima libertad. Sucede que los autores vanguardistas querían que el arte cumpliera con la máxima capacidad de crear, de permitirle al ser humano crear sin tantos límites, sin tantas normas. Por ello, muchas veces estas obras vanguardistas eran experimentos que los propios artistas realizaban para intentar despojarse, por así decirlo, de sus propios límites y poder así explorar la creatividad y las posibilidades que el arte aporta al ser humano. Una segunda característica es la creación de nuevas realidades. En esta corriente no quería imitar la realidad ni que la obra de arte fuera un reflejo de ella. Lo que realmente se buscaba era crear una nueva realidad más consonante con su época, con su espíritu y con su mentalidad progresista. Otra característica es la experimentación lingüística, ya que esta corriente literaria se destacaba en que los autores rompían con todas esas normas y la lógica del lenguaje para explorar otras realidades, y por ello apostaron por emplear juegos de palabras, crear nuevos recursos literarios, jugar con las imágenes, la rima, los signos de puntuación, entre otros aspectos. Esta libertad creadora se aplicó en el mismo lenguaje y las obras vanguardistas son totalmente originales y únicas. Esto es de las características más importantes en esta corriente literaria. Otra característica es la ruptura con el pasado. El carácter de los vanguardistas era crear un nuevo arte, como bien lo dije anteriormente, que estuviera totalmente alineado con el nuevo mundo y que surgió para crear en el siglo XX. Por ello, se quería romper todos los lazos con los movimientos anteriores a este, como era el realismo, el naturalismo y el romanticismo tardío. También se hizo presente el movimiento politizado, pues es muy importante remarcar que la mayoría de los artistas del vanguardismo estaban politizados, ya que compartían bastantes ideas con referente a la política. Mayoritariamente eran de izquierdas, revolucionarios o marxistas. De hecho, André Breton, el fundador de Manifiesto Surrealista, perdió a muchísimos seguidores de su corriente por su vinculación política cada vez más extrema a estos aspectos políticos. Otra característica es la ruptura con la narración lineal. Es común encontrar en los textos, en las obras que se desarrollaron en esta corriente, que estos textos tenían saltos temporales, narración en diferentes planos o en planos simultáneos, es decir, había un juego, unas libertades, que es importante mencionar que no solamente se daban las libertades en cuanto a la temática, sino también en cómo se trataba esta temática. Era algo muy curioso lo que pasaba en ese sentido. Encontramos también la despersonificación del arte. Es usual que en estas obras se desprendiera del yo creador y quedara en un segundo plano. Era algo muy común en los textos de esta corriente, pues se trataba o se pretendía que las obras fueran más generalizadas y menos personalizadas. Otra característica, y la última, para ya enfocarnos en Argentina, es el arte simbolista, pues que dentro de la vanguardia literaria es clave que se repitan los ismos,
y es que el arte de hecho comenzó a ser simbolista. Los objetos tuvieron una gran importancia por su atracción y por sus múltiples significados sin necesidad de usar la palabra. Fue muy frecuente el simbolismo. Ya aterrizando en Argentina, pues la vanguardia surgió en los años 20 y pues estos años abren un paréntesis o una temporada de prosperidad en Argentina y pues en el mundo en general también. Los jóvenes son un factor de cambio muy importante. Los lectores se han multiplicado y se publican numerosas revistas culturales, de las cuales estaremos mencionando las más sobresalientes más adelante. Ahora, como les mencionaba en un principio, fueron varios los ismos que se desarrollaron o que influyeron en el vanguardismo en Argentina en este siglo. Sucede que en el año 1921 Jorge Luis Borges regresó a Buenos Aires junto con su familia después de una larga estadía en Europa, donde conoció de cerca los movimientos de la vanguardia internacional. Se encontró con, por decirlo así, un estado de la poesía argentina, dicho por Néstor Ibarra: calmoso y neutro, nada más cercano a la decadencia y muerte. Luego de esto, a pocos meses ya de su llegada, Borges se reúne con unos jóvenes poetas y dan comienzo a esa nueva literatura de renovación en Buenos Aires, interviniendo las paredes de la ciudad con la revista mural Prisma, cuya hoja apaisada fue el fiel soporte de los jóvenes poetas que se habían centrado o nucleado en torno a su figura y de aquellos que el escritor había conocido en España. De hecho, Prisma, que era dirigida por Eduardo González, fue el origen del grupo literario de Florida, de quien una de mis compañeras estará hablando más adelante, cuyos protagonistas se habían enmarcado en la estética ultraísta, que es precisamente de lo que yo les voy a hablar, del ultraísmo. Y a través de sus publicaciones hizo un llamamiento a la cultura argentina de los años 20, como lo demuestra en muchos de sus manifiestos. Y es que es prácticamente imposible hablar de literatura argentina o de vanguardismo y no mencionar a Jorge Luis Borges, pues los poemas de este autor son el mejor ejemplo de la compenetración con la realidad argentina y su historia. Borges además tiene alta formación intelectual y humanista, tiene una vasta cultura y conocimiento, dominio de la lengua latina, el inglés, del alemán y sus respectivas literaturas. Entonces, todo esto contribuyó a que sus aportes fueran tan sobresalientes y que lo siguen siendo actualmente, no solamente en su época. Borges, junto con Alberto Hidalgo y Vicente Huidoro, realizan un prólogo de índice de la neuropoesía americana en 1924, en el que junto a estos autores compiló y realizó, digamos, ciertas caracterizaciones o definiciones sobre la estética ultraísta, sobre las características del ultraísmo en Argentina. Tales características son 4. Primero, la reducción de la lírica a su elemento fundamental, es decir, a la metáfora. Se concentra mucho en realizar metáforas. Segundo, tachadura de las frases mediaderas, los nexos y los adjetivos inútiles. Tercero, la abolición de los trebejos ornamentales, el confesionalismo, las prédicas y la nebulosidad rebuscada. Pues en el ultraísmo también se quiere mucho plasmar la realidad, no como que algo un poco más simple y no recurrir a tantas cosas pues rebuscadas. Y por último,
la síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia. Las poesías ultraístas presentan una serie de metáforas, cada una de las cuales tiene una capacidad sugestiva propia y que comprenden la visión inédita de algún fragmento de la vida. En su ensayo sobre la metáfora, Jorge Luis Borges quiere que ella esté, digamos, anclada en las cosas y no en el lenguaje. Así, en la metáfora de Borges, dos realidades se transforman en una sola y única, sin comprobación en la realidad inmediata. Borges además señala de ese modo el nuevo prisma de la visión que enmarca el ultraísmo como un arte que abandona a la grey y busca al individuo. De ahí, de hecho, su nombre. Por otro lado, tenemos que partir de la concepción dinámica del cosmos. Pues el ultraísmo impulsa, digamos, horizontes extratemporales. Es la expresión propia del transformismo en literatura, al considerar las palabras no como un traslado hacia las ideas, sino como fines, objetivos en sí mismas. Y de hecho, esto que acabo de decir lo ejemplifica perfectamente uno de los poemas ultraístas de Borges, el cual les leeré a continuación. El poema tiene por título Mañana y dice así: Las banderas cantaron sus colores, y el viento es una vara de bambú entre las manos. El mundo crece como un árbol claro, ebrio como una hélice. El sol toca la diana sobre las azoteas. El sol con sus espuelas desgarra los espejos. Como un naipe mi sombra. Ha caído de bruces sobre la carretera. Arriba el cielo vuela, y lo surcan los pájaros como noches errantes. La mañana viene a posarse fresca en mi espalda. Y fue extraído de la página 3, Borges, 1921. Y este poema, con el cual terminamos ya esta parte de Borges y el ultraísmo, pues como pueden observar, es una clara representación o ejemplificación de las características del ultraísmo que estábamos exponiendo, como es esa metáfora, entre otras cosas. Hola, mi nombre es Margely Rojas y en este espacio hablaré sobre el surrealismo, algunos de sus autores y sus obras representativas de este movimiento vanguardista en Argentina. El exceso de preocupación con la forma les impedirá de ver la belleza del instante, por lo que su literatura se presentará demasiado abstracta, debido a la total rotura de su logicidad, de la casualidad. Así, al lado del ultraísmo surge el surrealismo, en su aspiración por una realidad más absoluta, por la liberación de fuerzas oscuras y espontáneas desde áreas no expresadas. El surrealismo en Argentina en 1928 se inicia en Buenos Aires. Fue el primer grupo surrealista de habla hispana. En este momento su fundador, Aldo Pellegrini, cuenta cómo se inicia el grupo. Hacia 1926, el diario Crítica de Buenos Aires dedica un número a la muerte de Anatole France, que acababa de morir en Francia. En ese número figuraba un panfleto que jóvenes rebeldes habían difundido en ocasión de las exequias y que tenía el título de Un cadáver, donde se decía que Anatole France había muerto hacía ya mucho tiempo cuando había abandonado sus ideales políticos y se había dedicado a servir a la burguesía. Pellegrini estaba de acuerdo con la opinión que estos jóvenes proponían en su libreto. Es así que recibe el primer manifiesto del surrealismo. Es tal su entusiasmo que éste decide crear con sus amigos una revista para difundir el surrealismo en Argentina. De ahí es que nace la revista QUE, que publica solo 2 números, uno en 1928 y otro en 1929.
Sucede entonces que dentro de la época surgen dos grupos que son los que principalmente marcan una profunda huella en el panorama de este siglo en Argentina. Por un lado se encuentra el grupo Florida, que trae todas las novedades de las vanguardias europeas y goza de su principio el arte por el arte. Y el otro grupo, llamado Boedo, que se interesa profundamente por los problemas sociales a los que les da espacio su producción literaria. Ahora estaremos hablando más detalladamente de cada uno y los aportes de los autores y obras de estos grupos. Dentro del grupo Florida destacan los mantifierristas, que fueron así denominados por la cosmopolita calle porteña, que era una sede de la redacción de Martín Fierro. Son la expresión local de las vanguardias que hacia la primera posguerra denominaron el panorama de la cultura occidental, al optar por el credo ultraísta, cuya poética privilegia el uso intensivo de la metáfora, y la producción de esto se da principalmente en verso. Dentro del grupo Florida se encontraban figuras tan relevantes como Jorge Luis Borges y el anteriormente mencionado Oliverio Girondo, quienes se caracterizaban por la búsqueda de nuevos usos en las formas, como la métrica y la rima en la poesía, además de apoyar corrientes de vanguardia, especialmente el surrealismo. En este movimiento, la nueva sensibilidad que expresaban es reflejo del ultraísmo español y el creacionismo, del futurismo italiano y de otros tantos sismos franceses. A la vez, se articula a una poesía de espíritu argentino y porteño, presentándose como una renovación local, cuyo punto culminante es el mantifierrismo. En este, el vanguardismo buscaba, en un primer momento, aplicar técnica que desintegre el hombre y el paisaje argentino, subrayando la creación como acto esencial. El grupo Florida tenía una gran preocupación por la estética, el cual fue además influenciado sobremanera por lo estilístico. Entre los autores que destacan en este movimiento se encuentra el argentino Oliverio Girondo, quien mantuvo relaciones con diversas tradiciones literarias, adoptando estéticas y poéticas de vanguardia y proponiendo un camino literario novedoso para el contexto argentino de su época. Él se distanció de la escuela del modernismo latinoamericano para unirse a lo que sería el surrealismo. Gracias a los viajes que este realizó al continente europeo, el poeta estableció contacto con un movimiento estético muy importante para la literatura de Europa, el cual fue el surrealismo. Si bien no fue la única corriente que influyó en la estética de Girondo, el surrealismo produjo un impacto notorio en buena parte de su producción poética, así que el poeta tuvo un rol muy importante en el hecho de que el arte argentino acabase por albergar un importante grupo de representantes locales de las ideas surrealistas. Bueno, mi nombre es María Alejandra Rada Ríos. Siguiendo un poco el hilo en que las compañeras nos iban hablando un poco sobre pues, cómo se dio todo este movimiento de las vanguardias en el país de Argentina, creo que es propicio también mencionar a un grupo bastante selecto. El grupo se llamaba el Grupo de Boeda La Vida. Bueno, este grupo se caracteriza pues, por estar compuesto por escritores, artistas muy intelectuales y excepcionales. Y también surge de forma informal. Cada uno de estos escritores se inspiran en el mundo de la ciudad, en el trabajo, es decir, lo cosmopolita. De igual forma, en sus trabajos, ellos quieren hacer, expresan cada una de las problemáticas que hay en la sociedad. Otra cosa para resaltar sobre este grupo es que
ellos se oponen al ultraísmo. Bueno, en este grupo vamos a mencionar pues ahora quién fueron los escritores pertenecientes a dicho grupo. Pues también, bueno, tenemos a Álvaro Yunque, Nicolás Oliviari, Raúl González, César Tempo y Leónidas Barletta. Bueno, este grupo, como se mencionó anteriormente, era bastante conocido ya que estaba nutrido de escritores que cultivaban la prosa, también gustaban del cuento y la novela. Pero ellos también siempre se hacían expresar que ellos propugnaban un arte en función social. Es decir, ellos tenían como objetivo, o sea, ellos querían que a través de su literatura, de sus trabajos, ellos expresar y visibilizar cada una de las problemáticas sociales, las injusticias, cada una de estas problemáticas que hay en la sociedad. Bueno, los principales libros que hay, pues que podemos hallar en el movimiento boedista, pues son Tinieblas, publicado en el año 1923. También tenemos el primer libro de relatos de Castelnuovo. Este tiene un poco un aspecto naturalista. También tenemos la novela de Barletta, Royal Circo, publicada en el año 1927. Como podemos ver, o sea, ya con esta información podemos llegar a la conclusión de que, o sea, se caracterizaban este grupo de escritores y de jóvenes, de que ellos pues estaban, o sea, ellos querían, o sea, tenían como un objetivo. Su objetivo era pues traspasar, o sea, no solo quedarse, o sea, hacer literatura, sino que por medio de esa literatura poder expresar su descontento a cada una de las injusticias, las problemáticas que se presentaban en la Argentina en ese tiempo. Ok, bueno, ya hablamos un poco sobre el grupo de Boedo. Hay un personaje, un escritor que es digno de mencionar, el cual se caracterizaba por su talento. Es Roberto R. Pues nació en el año 1900 y fallece en 1940. Bueno, gracias a este escritor nace la novela urbana y moderna de la Argentina en los años 20. Cada uno de sus trabajos, las novelas y relatos de R, como El juguete rabioso, publicado en 1926, Los siete locos, El jorobadito y El amor brujo, o sea, en estos trabajos, o sea, en cada uno de estos trabajos, Roberto R. incorpora, incorpora cada uno de los materiales nuevos que hay en la ciudad moderna, y de igual forma, o sea, presenta cada uno de los nuevos saberes, cada uno de esos saberes novedosos como la tecnología, la invención y cada uno de estos, para percibir el escenario urbano y representarlo en sus trabajos. Bueno, también podemos ver que en sus trabajos, en su obra también podemos ver el léxico de la química, la física, la geometría, la electricidad y el magnetismo. Le proporciona una enciclopedia con la cual representar bastante la subjetividad y el paisaje. O sea, es por esto, o sea, que eso fue en su momento algo bastante novedoso y, o sea, algo que no se había visto anteriormente. Por lo cual se caracterizó y fue bastante, o sea, un referente en su tiempo, gracias a lo novedoso de su trabajo. Bueno, este personaje fue también, aparte de un escritor y muy bueno, fue también periodista, novelista y dramaturgo. Bueno, él en sus obras siempre trata como de mostrar una serie de personajes bastante trágicos, siempre son como desplazados y, o sea, pobres y eso, y se puede decir de que hace referencia, o sea, a algunos eventos sociales
también pues hacerle crítica a esto. Los personajes que generalmente representaba Roberto R. en cada uno de sus trabajos eran, como se mencionaron, personajes marginales, desplazados, de bajos recursos económicos y hasta malos mentalmente, personas no lúcidos, en los cuales él presenta la angustia del hombre moderno y también tiene como base el desmoronamiento de los sistemas de valores previos a la Primera Guerra Mundial. Vale mencionar que con el pasar del tiempo los grupos Florida y Boedo se fueron mezclando, pues algunos integrantes del primero manifestaron preocupación por los problemas sociales y otros integrantes del segundo grupo se interesaron por las nuevas técnicas literarias. Así, en 1927 y 1936 el ultraísmo desapareció y surgió entonces una nueva revista llamada Sur, fundada por Victoria Ocampo en 1891. Y aquí finalizamos la temática, esperamos que haya sido de gran provecho para ustedes y muchísimas gracias por su atención. Chao, chao.